Buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad, espero se encuentren muy bien. El día de hoy veremos un pequeño devocional acerca de Números capítulo 3. Y es que lo que hemos venido viendo en estos primeros capítulos es Dios entregando un orden al pueblo. Si bien ya le ha rescatado, ya lo ha movido, ya le ha dado unas leyes, cómo construir, y ya han construido el tabernáculo, qué deben hacer dentro del tabernáculo. Ahora va a empezar a organizarlos como pueblo tan grande y numeroso que es, dónde deben ubicarse, qué deben hacer, cuál va a ser la tribu encargada de servir al Señor. Y aquí se nos dice en el versículo 6 que es la tribu de Leví, quien será aquellos que van a servir en el tabernáculo y encargarse todo respecto a eso. Y veremos que qué familias de la tribu de Leví tendrán a cargo qué a la hora de que Dios diga que se deben mover. ¿Qué familias deben acampar en qué lugar alrededor del tabernáculo? Esto de la tribu de Leví. Recordemos que este capítulo está enfocado a esa tribu de Leví. Y también se nos hablará del censo de esta tribu de Leví, cuántos habrán según las familias. Y veremos un censo. Pues Dios deja aquí establecido que Él lo que ha hecho es rescatar a todo el pueblo cuando estaba en Egipto. Y así que todos los primogénitos le pertenecían. Pero ahora lo que Dios ha decidido no es tener la propiedad o la autoridad sobre todos los primogénitos, sino que hace una especie de trueque o cambio y toma a toda la tribu de Leví. Así que por eso le pedirá a Moisés que cense a todo el pueblo y luego a todos los primogénitos, para poder ver que fue justa la decisión que tomó Dios y que no hubo un desbalance para ninguna de las partes. Pero este capítulo, en los primeros 4 versículos, se nos habla del suceso y la muerte de Nadab y Abiú, pues ellos presentaron fuego extraño delante de Jehová. Y recordemos que las personas que Dios está eligiendo es para ministrar y tiene una labor muy importante. Ya Dios había dejado escrito en Levítico cómo se debían hacer las cosas. Sin embargo, esto es muy similar al principio del Edén, donde Dios dice qué es lo bueno y qué es lo malo, pero nosotros como humanos decidimos y queremos pensar y entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Adán y Eva probaron del árbol del bien y del mal, y desde entonces la humanidad nos hemos visto envueltos en un ciclo de decisiones entre buscar qué es lo bueno y qué es lo malo, sin a veces ver que todo lo hacemos bajo nuestra perspectiva, cuando Dios ya ha determinado qué es lo que se debe hacer. Y esto no es nada diferente a lo que es bueno. Es así lo que sucede acá. Ellos presentan un fuego extraño, algo que no estaba dicho que se podía hacer. Creyeron que era bueno y se equivocó. Pero se nos deja narrada esa historia al principio y corta para dar paso al orden que Dios tiene. Dios ha hecho una pequeña limpieza. Veremos de los versículos 5 al 10 la razón y como decía, por qué Dios eligió la tribu de Leví y establecer que es ella que se va a encargar del tabernáculo, y cualquier extraño que se acerca, como dice el verso 10, debe morir. Nadie más puede entrar a hacer las funciones de los levitas. A partir del versículo 11 hasta el versículo 39 se nos hablará de cómo Dios dice que, habiendo rescatado a todos, ahora desea tener los levitas para su servicio y hará ese trueque del cual hablamos al principio. Y de los versículos 40 al 50 lo que veremos es el rescate de sus primogénitos, cómo se llevó a cabo esa idea de Dios, y veremos el balance, que todo se hizo justo. Ahora, para hacer el devocional de forma práctica, lo que haremos es detallar lo que sucedió en estos versos como un bosquejo. Luego hablaremos de lo que nos compete en nuestra época, sacando una aplicación de cómo Dios actuó en el pueblo y apoyándonos en el Nuevo Testamento de cómo Dios ha obrado a través de Jesús y que ha dejado entonces para su iglesia. Como decíamos, del versículo 5 al versículo 10, entonces dice, es la tribu de Leví, versículo 6, que es quien iba a ejercer el sacerdocio, y todo iba a ser a través de Aarón y de su descendencia. De los versículos 11 al versículo 13, entonces se nos dice y se nos explica que Dios había sacado a Israel de Egipto y que había tomado todos los primogénitos, es decir, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serían de Dios, pero ahora Él desea a los levitas.
Entonces él dice en el verso 13, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a los primogénitos de la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Jehová. Y veremos cómo hace ese cambio. Y la razón o la forma que ha de medir es todos los varones, los primogénitos, pero nacidos de un mes en adelante. De los versículos 14 al versículo 20 se le manda a Moisés a contar las familias. Y se nos hablará de 3 grandes familias. Familia de Gerson, de Coat y de Merari. Y estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. Es lo que termina diciendo el versículo 20. Del versículo entonces 21 al versículo 26 nos dirá qué es lo que corresponde a la familia de Gerson. Y contándose a los varones de un mes para arriba, los contados de la familia de Gersón son 7,500. Y ellos deberían acampar a las espaldas del tabernáculo, esto es, al occidente. ¿Qué les correspondía a ellos? Ellos les correspondían la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que están junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo, sus cuerdas para todo su servicio. Eso es lo que ellos debían encargarse en caso tal de que se tuvieran que mover. De los versículos 27 al versículo 32 nos habla de la familia de Coat. La familia de Coat, contados aquellos que son los varones de un mes para arriba, eran en total 8,600. Y esta familia debería acampar al sur del tabernáculo. Y estaban a cargo del arca, de la mesa, del candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, el velo con todo su servicio. Era de las cosas que ellos estaban a cargo. Del versículo 33 al versículo 37 se nos habla de la familia de Merari. Esta familia, contando los varones por encima de un mes, fueron 6,200. Y ellos debían acampar al norte del tabernáculo. ¿Y qué tendrían a cargo? Tendrían a cargo la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Entonces estas son las 3 familias, los números de los varones por encima de un mes que servirían dentro del tabernáculo y lo que harían cuando se tendrían que mover. Y de los versos 38 al versículo 39 se nos habla de Aarón y de Moisés y de sus hijos, que ellos debían entonces acampar delante del tabernáculo al oriente. Y se nos termina diciendo que todos los contados de los levitas, es decir, de los que estaban al servicio, fueron en total 22,000, todo varón de un mes para arriba. De los versículos 40 en adelante se habla del rescate. Dios le dice a Moisés, haz un censo de los varones de los hijos de Israel de un mes para arriba y cuéntalos por sus nombres. Cuando los cuentan de esos primogénitos hay un total de 22,273, nos dice el versículo 43. Es decir, que en general en el pueblo de Israel habían 273 primogénitos mayores de un mes por encima del total que aquellos que iban a servir de la tribu de Leví. Es así pues que Dios le dice a Moisés desde el versículo 44 en adelante que esa diferencia de 273 debería ser pagada. Y se pagaría, dice el versículo 47, 5 ciclos de plata por cabeza de cada uno conforme a la medida del ciclo del tabernáculo. Y fue así dado. Todo el pueblo pagó por estos 273 y el dinero fue entregado a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová había dado a Moisés. Es con lo que termina el versículo 51. Y es así la estructura de este capítulo. Como decíamos, Dios está dando orden a su pueblo, dejando de base unos principios muy importantes. El pueblo le pertenece a Dios. Él lo rescató, número 1. Es así, nosotros somos ahora su pueblo, somos real sacerdocio, nos dice en el Nuevo Testamento Pedro en su primera carta. Es así que siendo rescatados por el que Él pagó el precio, nosotros le pertenecemos. Otro principio y segunda cosa
que le dice entonces al pueblo es que como esas personas le pertenecen, pero él tiene un plan, hace un cambio, hace un trueque con respecto a eso. Nosotros todos fuimos comprados a precio de sangre por Jesús. La salvación es para todo aquel quien Él cree. Todo aquel quien Él cree pasa a ser ahora parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Número 3. Hay un orden con respecto a lo que deben hacer, cómo deben acampar alrededor del tabernáculo. Hoy en día nosotros no acampamos alrededor ni vivimos cerca de la iglesia. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. El templo para los judíos representaba el lugar donde Dios habitaba. Ahora Dios habita en nosotros a través de su Santo Espíritu si hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hablando de las funciones, Jesús, el Señor, también dio y otorgó funciones para el cuerpo de Cristo. Y de hecho Pablo habla dentro de esta misma carta de 1 Corintios y hace un símil con respecto a que la iglesia es como un cuerpo y cada uno de nosotros tiene una función. Si bien no gira alrededor ahora del templo, sino que recibe las órdenes directamente de la cabeza, y esta es pues Cristo, y Él es quien nos ordena cómo debemos entonces actuar. Teniendo en cuenta que en el Antiguo Testamento quienes ministraban era la tribu de Leví, ahora para nosotros ciertamente los que ministramos su palabra, los que ministramos su mensaje, el llamado es en general para todos que hemos creído en Cristo Jesús. Dice que a todos nos comisionó para ir a ser discípulos. Dice que eso en Mateo 28. Dice también la segunda carta de Corintios, se nos dice que entonces ahora somos embajadores de su mensaje, que Dios intercede por medio de nosotros, como si rogase por medio de nosotros. Entonces, con respecto al servicio, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Pablo en la carta de los Efesios se dice que Dios algunos ha constituido, así como de unas tareas específicas, a la iglesia también hay tareas específicas. El pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, todo lo ha puesto Dios para que su cuerpo siga creciendo, para que haya un orden. Entonces, compete para nosotros preguntarnos, ¿estamos dentro de ese orden? ¿Estamos siendo parte del orden que Dios ha determinado para nosotros como cuerpo? Y es una pregunta que debemos hacernos, tanto en la iglesia local como en la iglesia universal. Y digo también iglesia universal porque es posible que en algún momento uno de nosotros salga hacia otra parte del mundo. Y eso no quiere decir que sea apartado del cuerpo de Cristo. Siempre estamos capacitados para obrar dentro del cuerpo de Cristo. Ciertamente esto es una responsabilidad y muy importante. 2 veces en este capítulo se nos dice que el extraño que se acerque morirá. Y así fue también en el Nuevo Testamento. Cuando vamos al libro de Hechos capítulo 5, cuando 2 quisieron engañar al Señor, a su Santo Espíritu, perecieron también por hacer las cosas como bien les parecía. Entonces eso también es un llamado de atención para nosotros, a ser conforme a lo que está escrito en el Nuevo Testamento, de cómo ministrar al Señor en santidad, de cómo ministrar las cosas del Señor con denuedo, buscando siempre su voluntad. Para terminar, quiero que pensemos, Dios le decía a los israelitas que fueron rescatados de la esclavitud. Para ellos esto era una razón de peso, y ustedes y yo hemos sido rescatados de la esclavitud del mundo. Y eso debería ser una razón de peso y de agradecimiento para servir al Señor. Espero que estemos teniendo en cuenta esto para servir y agradar a nuestro buen Padre con respecto a lo que hacemos. Y terminar haciendo y repitiendo la pregunta, ¿cuál es tu parte dentro del cuerpo universal del Señor? Es una pregunta que debes responder con el Señor. Espero que este devocional haya sido de bendición para tu vida.